Hola, ¿qué tal? El texto que nos ocupa hoy es un texto bastante conocido. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versículos 31 al 33. El texto dice así: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. He escogido este texto para guiarnos en un momento de meditación en esta mañana, en este día, y quiero hablarte de 5 pasos para ver las bendiciones de Dios. Así, 5 pasos para ver las bendiciones de Dios. Me parece que tenemos aquí algunas situaciones bastante prácticas. Solamente es cuestión de ir siguiendo el texto, desglosarlo un poquito y creo que podemos sacar una enseñanza bastante profunda, muy interesante y sobre todo algo que nos nutra y nos edifique. Estamos viviendo tiempos de preocupación, tiempos de angustia. Las situaciones que en el pasado era, digamos, aquellas que ocupaban la prioridad, ahora todo se ha modificado, ahora todo ha cambiado. Hoy lo que era importante dejó de serlo. Algunas situaciones que no tenían mucho valor, ahora se están resaltando. Hoy en nuestro país estamos viendo cómo la situación de las personas que en el pasado habían manejado malos hábitos alimenticios, esos mismos hábitos el día de hoy pueden ser la causa de generarles un gran problema. Hoy, quien en el pasado no cuidó su salud, el día de hoy lo tiene como un factor de gran riesgo, puesto que algunas personas están arrastrando algunas enfermedades que ya se marcaron en su cuerpo con el paso del tiempo y hoy están en un riesgo hasta de perder la vida por causa de la situación de salud que se está viviendo no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Ante situaciones y circunstancias como estas, es necesario venir a la Biblia y poder ubicar que hay promesas de Dios en ella. La Biblia nos enseña a buscar realmente la misericordia de Dios, la voluntad de Dios, la bendición de Dios. Yo, como ya dije, quiero hablar en este momento de 5 pasos para ver las bendiciones de Dios. Y pensando en este texto en el que estamos meditando, pensando en el verso 31, la Biblia dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Es una pregunta que hace el Señor Jesús dirigiéndose a la gente que le escucha, que le atiende. Y quiero referirme yo a ese texto en esta hora como el primero de los pasos para buscar las bendiciones de Dios. Y el paso número 1 sería: identifica lo que no te debe de preocupar. Repito, vamos a tomar nota, vamos a hacerlo sencillo, vamos a irlo enumerando y que sea de una forma práctica. Identifica lo que no te debe de preocupar. Y exactamente eso es lo que Jesucristo está haciendo en este texto. Está dirigiéndose a la gente que le escucha y le está diciendo precisamente eso.
que no se afane por aquello que no le preocupa. La gente está, y creo que en un sentido, pues hay razón justa. No existe un padre que no esté preocupado por qué es lo que va a tener su familia para comer, para vestir. No existe un padre que no esté realmente afanado por ver el bienestar para los suyos. Y el Señor Jesucristo se está dirigiendo a un grupo de gente, indudablemente, pues que eh, tienen sus propias angustias, tienen sus propias preocupaciones. Él se está dirigiendo a ellos y les está diciendo que hay preocupaciones que están ellos teniendo, y en un sentido esas preocupaciones son justificadas. Sin embargo, llama la atención la manera en la que él explica eso que te preocupa realmente no es lo que te debe de preocupar. Eso que te aflige realmente no es lo que te debe de afligir. Bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos decir que hay una causa justificada para la preocupación y luego pensar que Jesús dice que eso que me preocupa no es lo que me debe de preocupar? Es un asunto de perspectiva. Es indudable que la perspectiva que tiene Jesucristo es una perspectiva diferente a las que está manejando el mundo o la gente que le escucha en ese momento. Él conoce que la gente que le escucha está realmente afanada por las preocupaciones cotidianas de la vida. Y Jesús dice, no son las situaciones de esta vida lo que realmente te debe de preocupar. Vamos a ir pensando a lo largo de esta presentación, entonces, cuáles son aquellas cosas que realmente nos deben de preocupar. Pero Jesucristo explica con claridad, no son estas situaciones lo que realmente debe de preocupar. Aterriza las cosas de una manera muy sencilla. No es ni la comida, no es ni la bebida, tampoco es la ropa. Eso no es lo que te debe de preocupar. Yo pienso en este momento que quizás en la mente de Jesús está aquel pasaje en Deuteronomio 29, cuando después de 40 años en el desierto Moisés se dirige al pueblo, les hace recordar que ellos han estado durante tanto tiempo en el desierto, repito, pues son 40 años. En todo ese tiempo no les ha faltado comida. En todo ese tiempo, Deuteronomio 29, sus ropas no se hicieron viejas y su calzado no se desgastó. El pueblo estaba tan ocupado y preocupado en otras cosas que de lo que menos tenía el pueblo tiempo para pensar era en si la ropa se hacía vieja o si el calzado se desgastaba. Es más, ellos durante 40 años probablemente hasta se habían olvidado de esa situación. Y Moisés les está recordando esto al pueblo. Le está diciendo, vean, Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha bendecido. Hemos viajado durante 40 años y eso de lo que ustedes no se han dado cuenta, eso en lo que ustedes menos han puesto énfasis, eso en lo que ustedes menos se han fijado, su ropa y su calzado no se ha desgastado. Piensa en lo que ha ocurrido. 40 años en el desierto, muchos salieron en una edad y han pasado tanto tiempo, algunos seguramente bajaron de peso, subieron de peso, crecieron, pero lo cierto es que la Biblia dice allí que su ropa ni su calzado se desgastó. ¿Por qué razón? Porque era Dios el que estaba sosteniendo a ese pueblo. La Biblia narra que eran 600,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, 600,000 personas, lo que significa que si hacemos todo un conteo de la gente, serían 2 millones de personas. Y para esos 2 millones de personas, el calzado ni la ropa se desgastaron. Entonces, Jesús haciendo tal vez o teniendo eso en la mente, aquí dice, no te afanes,
lo que literalmente está diciendo es, tienes que ubicar realmente quién es el que te sostiene. A uno lo dice con esa claridad, pero repito, es un asunto de perspectiva. La gente que le escucha tiene una perspectiva en las cosas de la tierra, mientras que Jesús tiene la mirada puesta en las cosas celestiales. Bien, eso es lo que hay en el verso 31. Vamos pues a identificar lo que no nos debe de preocupar. Como punto número 2, quiero compartirte este. Define cómo estás pensando. Y vamos a ver la parte primera del versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué es un gentil? Algunas Biblias, incluso otras versiones de la Biblia, traducen la palabra gentil como pagano, como pagano. Nosotros sabemos que la Biblia, cuando habla de los gentiles, hace alusión a todas aquellas personas que no tienen conocimiento de Jesucristo, que no tienen conocimiento de Dios, que no tienen una fe centrada en Jesús. A ellos se refiere la Biblia como los gentiles. Y entonces, ellos tienen una forma de pensar. ¿Cuál es esa forma de pensar? Dice, ellos son los que están buscando estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Precisamente, están pensando en sus pertenencias, en el dinero, en las buenas comidas, en las cuentas bancarias, en los lujos, en las comodidades, e incluso llegan a confundir todo eso que están deseando o todo eso que están cuidando como una verdadera necesidad. Pero en realidad, eso que estamos pensando es lo que nos define realmente qué somos, define realmente quiénes somos. Eso que estamos pensando nos hace identificarnos, nos da sentido de identidad, porque eso que nosotros pensamos es lo que nos lleva a buscar algunas cosas y a rechazar otras. Entonces es muy importante, como un segundo punto, pues, que nosotros podamos definir cómo estamos pensando. La pregunta aquí sería, abundando en esto de definir cómo pensamos, ¿estás pensando como gentil, como pagano, como inconverso, como una persona que no tiene temor de Dios, como aquel que ama las riquezas más que otras cosas? La Biblia nos habla en algún momento determinado incluso de que hay hombres cuyo Dios es el vientre. ¿Estás pensando así? ¿Lo más importante para ti es la comida, el dinero, la cuenta bancaria, incluso la salud? Si lo primero en mi pensamiento son alguna de estas cosas, entonces me puedo identificar claramente con ese verso 32, como un gentil que está buscando esas cosas. Por el contrario, si mis valores son diferentes, si mi deseo es pensar en glorificar a Dios, en que Él reciba la gloria, si mi deseo es pensar precisamente en que hay otros valores eternos y celestiales, si estoy pensando realmente en que es mi vida aquella que tiene que exaltar al Señor y tiene que verse reflejado Dios a través de ella, entonces yo estoy pensando precisamente como el Hijo de Dios, como aquel que el Señor quiere tener, como aquel que el Señor quiere que le esté buscando. Así que ese es pues el punto número 2. Define cómo estás pensando. Allí mismo vamos a ubicar la segunda parte del versículo 32. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como tercer punto, pues quiero explicarte esto. Conoce la voluntad de Dios. Mire lo que dice pues esa expresión, esa segunda parte del versículo 32. Vuestro Padre Celestial sabe
que tienes necesidad de todas estas cosas. Esto es un detalle bastante interesante a platicar, porque el punto es que Dios lo sabe. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Dios sabe cuál es tu necesidad. Pero hay un problema serio. El problema serio consiste en que muchas veces nosotros desconocemos que Dios lo sabe o nos comportamos como si desconociésemos que Dios sabe aquellas cosas que nosotros estamos necesitando. Y entramos en crisis, nos desesperamos por la falta de dinero, por la carencia de trabajo, porque no tenemos salud, porque surge algún problema. Nos olvidamos que es Dios el que tiene el control de toda situación. Olvidamos que es Dios el que conoce nuestra entrada y nuestra salida, que no existe un solo lugar a donde podamos irnos y que Él no nos mire. Olvidamos que aún los cabellos de nuestra cabeza Él conoce por número, que no cae a tierra un pajarillo sin que Dios no lo sepa, y no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Olvidamos que Él es el omnisciente, el que todo lo ve, que su ojo todo lo escudriña, que no existe un lugar sobre la faz de la tierra a donde podamos acudir y que Dios no esté presente. Olvidamos que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve. Olvidamos que Él es, pues, el Dios majestuoso, soberano, creador de los cielos y de la tierra. La Biblia explica que de Él es el oro y que de Él es la plata, que Él es el que hace la llaga y el que también la cura. Y muchas veces ante situaciones complicadas entramos en crisis. Aquí el Señor Jesús está aludiendo a la gente que le escucha y le dice, no pienses como gentil. Como vimos anteriormente, el gentil está pensando en otras cosas. Pero el Hijo de Dios, ¿en qué está pensando? El Hijo de Dios está pensando en buscar, en conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que está buscando el Hijo de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Repito, el gran problema es que muchas veces ignoramos que Dios lo sabe, no creemos que Dios lo sepa, dudamos que Dios lo sepa, y eso hace que nosotros entremos en crisis, que nuestra fe se tambalee. Miramos realmente la ausencia de dinero como una catástrofe y no nos percatamos que Dios puede abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, porque así dice la Biblia. Leemos a lo largo y ancho de toda la Biblia situaciones en las que los hombres fueron alimentados quizás por un cuervo, donde Dios hizo llover maná del cielo, donde aún sin que hubiera una explicación de un rato para otro, aparecieron millones y millones de codornices en el cielo y el pueblo se alimentó y se alimentó por días enteros. Dice la Biblia que aún las codornices le salían por las narices, porque se nos olvida, repito, que es Dios el que da la provisión, que es Dios el que sostiene, que Él es el que tiene el control de la situación por muy grande que parezca la crisis. Hoy estamos pasando algo bastante complicado en el mundo entero, pero por muy grande que sea la complicación, por muy grande que sea la situación, hay algo que jamás no va a cambiar. Si bien es cierto que el mundo está en crisis, también es cierto que nosotros estamos en Cristo y en Cristo no hay crisis. ¿Por qué razón? Porque Él es precisamente aquel que todo lo puede, que todo lo conoce, el Dios de los cielos y de la tierra. En alguna ocasión, eh, encarnado en la persona de Jesús, anunció incluso acerca de su resurrección,
que él era capaz de vencer a la muerte. Y la Biblia tiene registrado que Jesucristo resucitó, que Jesucristo venció a la muerte. En el Antiguo Testamento leemos el momento en el que Abraham fue llamado para sacrificar a su hijo Isaac. Y fue y lo llevó y lo preparó y estuvo dispuesto al sacrificio de su hijo Isaac. Allí no hay mucha explicación, pero cuando leemos después allá en Hebreos se dice que Abraham fue y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios le había hecho la promesa de que en su hijo Abraham tendría descendencia. Y ahora Dios le estaba pidiendo a su hijo para sacrificarlo. ¿Cómo era posible que Dios le hubiera prometido a Abraham que en su hijo iba a tener descendencia y ahora se lo estaba pidiendo para sacrificarlo? ¿Acaso a Dios se le había olvidado la promesa que le había hecho de que en su hijo tendría descendencia? Por eso es que estaba pidiendo que lo sacrificara. No, Abraham sabía que eso Dios no lo olvidaría. Abraham sabía que Dios haría algo y cumpliría su voluntad. Dios le pedía a su hijo y él le entregaría a su hijo, pero él sabía que Dios le iba a cumplir su promesa. Y allí en Hebreos se nos explica que Abraham sabía que Dios era capaz de resucitar a los muertos y no importa que su hijo pasara por la muerte, Dios cumpliría su promesa y resucitaría a su hijo y su hijo le daría descendencia, porque Abraham solamente estaba confiando en que Dios iba a cumplir su promesa, aunque pareciera que en ese otro momento se estuviera contradiciendo. Pues bien, así es algo semejante a lo que nosotros estamos viviendo. Dios ha prometido bendición para todos aquellos que le aman, aunque hoy pareciera que la peste nos persigue, que el mal nos asedia y que todo nos rodea y estamos en riesgo de muerte. Pero Dios, el Dios de la misericordia, el Dios de la justicia, el Dios de los pactos, el Dios que cumple sus promesas, el día de hoy, pase lo que pase, una vez más cumplirá sus promesas. Así que tenemos que saber esto nosotros. Nosotros sabemos, conocemos, debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos saber precisamente que Él conoce nuestra necesidad. ¿Necesitas que Él aumente tu fe? Pídele que te aumente la fe. ¿Necesitas que Él te permita ver su mano omnipotente en una situación como esta? Dile que te deje verla. Si bien es cierto que en algún momento determinado sus promesas ya están dadas en la Biblia, ahí también te va a decir exactamente que si tú quieres ver la mano de Dios, si tú quieres ver la voluntad de Dios, hay una sola cosa que tenemos que hacer y es el buscar su voluntad. Allí no hay vuelta de hoja, ya que la Biblia pues explica en el libro de los Salmos, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y vamos adelante. Como punto número 4, quiero guiarte al verso 33. Y el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué enseñanza sacamos de aquí? Establece como prioridad la obediencia a Dios. Esa es la enseñanza que podemos sacar. Establece como prioridad la obediencia a Dios. ¿Qué me dice el verso 33? Fíjate bien. Me da expresiones muy fuertes. Me habla de buscar y dice, buscad primeramente. Recuerdo a mi nieta. Mi nieta tiene una expresión para decir que no haya las cosas. Aún no sabe utilizar la palabra hallar, pero sí sabe utilizar la palabra buscar a su manera. Por supuesto, tiene 3 años. La mandan a buscar algo y cuando no lo encuentra dice, mami, no lo busco. Mami, no lo busco. Esto quiere decir que no lo encuentra, pero dice, no lo busco. Y es que esa expresión se parece muchas veces a lo que hace la gran mayoría de la gente cuando piensa que está buscando el reino de Dios. Realmente no lo está buscando. Piensa que lo busca porque tiene un pensamiento romántico. Piensa que lo busca porque hace buenas obras.
La gente piensa que busca a Dios porque un día se porta bien. No importa que toda la semana haya hecho un montón de cosas horribles, basta con que un día se porte bien y eso le hace sentirse espiritual. Basta con que una persona tenga una plática que hable solamente de hacer cosas buenas para que la gente piense que esa ya es una plática espiritual. No, aquí dice busca, busca. Si tú vas a buscar algo, déjame decirte, tienes que buscar en el lugar correcto. Lo primero que tienes que hacer es definir lo que vas a buscar. Y lo segundo es saber dónde lo vas a buscar. Así que es importante esto aquí. El punto, pues, que en el cual tenemos que pensar, establece como prioridad la obediencia a Dios. Debe ser prioritaria esa búsqueda de Dios. ¿Realmente estás buscando a Dios? ¿O crees que estás buscando a Dios? ¿Piensas que estás buscando a Dios desde tu perspectiva? Esto es como si tú quisieras ir a ver al presidente de la República. El presidente de la República no te va a recibir solamente porque te pares a la puerta del palacio. Claro que no. Hay un protocolo que debieras de cumplir. No porque digas, quiero ver al presidente, vas a llegar con el presidente. Hay ciertos lineamientos que tendrás que seguir. No vamos a hablar de eso ahora, nos llevaría mucho tiempo, pero hay que seguir lineamientos y con Dios es exactamente lo mismo. Si tú quieres, si yo quiero obedecer realmente a Dios, yo quiero tener la certeza de que estoy buscando a Dios, yo debo establecer como prioridad ese deseo, cumplir sus mandatos, buscar la manera de conocer lo que Él realmente quiere que yo haga, tener la certeza de que en mi búsqueda es eso lo que estoy haciendo, una búsqueda. Me acuerdo de aquel muchacho que a manera de broma le preguntaron por una dirección y tomó sus dos manos y dijo, queda para allá. Y con la mano derecha señaló hacia el lado izquierdo y con el lado izquierdo señaló hacia el lado derecho. Y entonces la persona que le pedía por la dirección lo voltea a ver y dice, ¿dónde? Y otra vez hace la misma situación, la misma broma, cruza los brazos y dice, para allá. Y dice, pues es que no te entiendo, ¿para allá o para allá? Dice, es lo mismo, yo no sé cómo llegar ahí. Agarró y se fue el muchacho, no respondió más, ¿no? Así es la situación. Uno tiene que saber dónde buscar. Uno tiene que saber cómo buscar. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? No existe otro lugar, no existe otro lado, solamente la Biblia. Y la Biblia te va a llevar a un solo lugar, Jesucristo. Y Jesucristo te va a decir, obedece a Dios, cree en mí y deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y eso es lo que va a hacer Jesucristo, es lo que te va a enseñar. Las directrices están claramente marcadas en la Biblia, en ningún otro lugar. Cualquier otra cosa que venga de algún otro lado, cuidado, te puede confundir. Entonces es sumamente importante, pues, buscar y saber cómo buscar, saber dónde buscar, buscar con intensidad, buscar a propósito, etcétera. Allí mismo ese texto dice, primeramente lo quiero resaltar, porque en realidad se trata de establecer como prioridad, se trata de establecer como prioridad el deseo de obedecer a Dios. De eso se trata. Por eso dice aquí, primeramente. No dice únicamente busca el reino de Dios, dice busca primeramente. Hay muchas cosas que tú tienes que buscar. De hecho, el texto en general está hablando de eso. La gente que escuchaba a Jesús buscaba otras cosas, buscaba la comida, buscaba la bebida, buscaba el dinero, buscaba los lujos, buscaba las riquezas, buscaba otras cosas. Hoy en este tiempo la sociedad sigue haciendo lo mismo, busca aquí, busca allá. Hablando de Dios, busca en cualquier lugar, busca en la ouija, busca en la pata de conejo, busca con los brujos, hace magia negra, hace magia blanca, un sinfín de cosas. La Biblia solamente te dice que para encontrar a Dios debes seguir la directriz de la Biblia y buscar a Jesucristo.
y debes hacer que en tu mente realmente exista un solo concepto, la búsqueda de Dios, y que en tu corazón solamente aparezca algo, Dios. Se dice que en alguna ocasión un soldado de Napoleón Bonaparte hablaba con él y le dijo: soldado, usted es fiel al ejército, usted me es fiel a mí, que soy su general. Y aquel soldado se dirigió a Napoleón y le entregó la bayoneta de su fusil. O sea, la bayoneta es un cuchillo largo, podemos decirlo de esa manera. Le entregó la bayoneta y le dijo: tenga, coronel, ábrame el pecho y saque mi corazón, y verá que adentro de mi pecho, en mi corazón lleva escrito un solo nombre: Napoleón. De eso se trata, esa búsqueda de Dios, poner a Dios de una manera prioritaria, buscarlo primeramente. Busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Decía hace unos minutos, sabemos lo que buscamos, sabemos lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? El reino de Dios y lo que esto implica. ¿Qué es lo que implica? Su justicia. ¿Qué significa esto? Lo que es justo, lo que es justo, pero aquí hay un asunto muy importante con la justicia. No es lo que es justo para mí, sino que es lo que es justo ante los ojos de Dios. Porque la justicia de Dios es muy diferente a la justicia mía. No es lo que es justo para mis ojos. Vamos a buscar lo que es justo ante los ojos de Dios. Cuando juzgamos en nuestros valores, las acciones que nosotros llevamos adelante nos parecen justas. Cuando juzgamos con los ojos de Dios, entonces nuestras acciones cobran su verdadera dimensión y vamos a ver todo lo injusto que es. Por lo tanto, pues, ese punto número 4 me dice que debo establecer como prioridad la obediencia a Dios. Así que ese es el cuarto paso para ver la bendición de Dios. Como quinto paso, contempla la bendición de Dios. Esto va a ser el resultado de esa primera parte del verso 33. El verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La consecuencia: todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿cuáles son todas estas cosas? Pues las que originalmente yo estaba buscando como mi prioridad, pero ahora ya me doy cuenta que no son mi prioridad. Originalmente yo pensaba que la comida, el vestido, el dinero era la prioridad. Dice Jesús: no, lo primero debe de ser: busca la voluntad de Dios. Y entonces, aquello que antes tú pensabas que era prioridad, pero que ahora te das cuenta que no es prioridad, eso solamente va a venir como una bendición adicional. Siéntate, contempla la bendición de Dios. Mira cómo Dios lo va a hacer contigo. Mira cómo Dios se va a manifestar, porque tú estás buscando su reino y su justicia, y Él te va a dar precisamente el descubrir su reino, el descubrir su justicia, pero además te va a dar todas esas otras cosas que tú estabas creyendo que eran tu necesidad, pero que hoy sabes que no lo son. Sin embargo, siempre es importante poder ubicar que Dios trabaja más que nada en nuestro carácter, en nuestra fortaleza, que en nuestra comodidad. Cuando nosotros oramos a Dios y tratamos con Él y esperamos en Él, Dios realmente se va a revelar y va a actuar en nuestra vida y en nuestro carácter antes que en nuestra comodidad, porque nuestra comodidad a Dios no le interesa. Dios quiere hacer personas fuertes, poderosas, vigorosas espiritualmente hablando, cristianos que le sigan, hombres y mujeres temerosas de Él, con fe, de oración, que profundicen en la palabra, que se nutran de la Biblia, que tengan consejo que salga de ella y que quieran exaltar su nombre por encima de todas las cosas. Así que, recapitulando, podemos decir que estos son los 5 pasos para ver las bendiciones de Dios. Paso 1, identifica lo que no te debe de preocupar. Paso número 2, define cómo estás pensando. Paso número 3, conoce la voluntad de Dios. Paso número 4, establece como prioridad la obediencia a Dios. Y paso número 5,
contempla la bendición de Dios. En estos tiempos en los que la situación se torna caótica y dramática, hay un solo lugar en el que podemos tener refugio. Hay un solo lugar en el que podemos estar seguros. Debemos de saber, sea que cuando pase esta crisis, cuando pase esta situación de salud, estemos muertos o estemos vivos, bendición tenemos, porque el apóstol Pablo escribe así: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor Jesús, ya sea en esta vida o ya sea en la otra vida. Pero nosotros tenemos, por haber aceptado a Jesús como Salvador, nuestro nombre escrito en el libro de la vida en los cielos. Que se preocupe quien aún no ha tenido ese encuentro, porque él sí está en crisis. Nosotros no. Es mi oración que Dios les llene de bendiciones. Hasta la próxima.